De todos los tópicos que toco en el canal, siempre hay uno que sobresale por lo peculiar que es. Me refiero a los relatos extraños del metro. Experiencias inusuales que usuarios como tú y yo viven raramente en sus viajes por este medio de transporte, pero que esa misma experiencia los marca porque converge al mundo paranormal, ya que muchísimos son los testimonios de que algo más que inusual se suscita en el subterráneo. Así también las historias sobre supuestos fallos en la realidad siempre se hacen presentes en mi bandeja de entrada, así como el encuentro con personas raras que parecen tramar algo para nada bueno. Y a continuación te mostraré una recopilación de historias en el metro de la CDMX. Diferente tipo de anécdotas en donde varios subs aseguran que algo raro pasa por este medio de transporte. Es así que sin más, pasemos con recopilación de 1 hora de relatos aterradores del metro de la Ciudad de México. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Pedro Rangel nos cuenta una experiencia sucedida en la línea 3. Esta es una experiencia que no he compartido con nadie, por miedo a ser señalado o juzgado, pero me gustaría compartir ahora que ha pasado mucho tiempo de ello. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de encontrar un trabajo en la Ciudad de México. Yo no soy de la ciudad. Dicho trabajo se encontraba en Ciudad Universitaria de la UNAM y por la naturaleza del mismo no tenía horarios preestablecidos de entrada o salida. Me establecí en las cercanías del Metro Hospital General y todos los días hacía el trayecto, ya sea a Copilco o a Universidad, dependiendo del día y de la actividad. Una mañana, a eso de las 9:30, subí en mi estación y me encontré un vagón, felizmente casi vacío. Éramos a lo sumo unas 12 personas dentro y en cuanto ingresé, me llamó la atención alguien de entre 40 o 45 años, muy delgado, no muy alto, de tez más o menos blanca, vestiendo un traje ancho, demasiado para su complexión, de un color azul claro, que después me enteré que se llama azul capri, con unas líneas delgadas de azul más oscuro. Él traía un sombrero gris del tipo trilby en su mano derecha y con la izquierda jugando con el ala del mismo, así como una corbata muy delgada. Llevaba además un pequeño mostacho y el cabello peinado cuidadosamente y su pierna derecha cruzada. Todos estos detalles son importantes más adelante. Él parecía ser alguien salido de los años 50 del siglo pasado o un actor de teatro o cine. Además, estoy seguro que emitía un olor muy particular que aún no puedo relacionar con algo, pero se asemejaba a una mezcla entre colonia de lavanda y un poco de naftalina. Este hombre iba del lado izquierdo del vagón, donde están las puertas que no se abren para nada. Él provocó mucha curiosidad en mí, en un primer instante, pero seguí con mis pensamientos, salvo por algo que todavía me provocaba extrañeza, y es que nunca hacía contacto visual con alguien, ni levantó los ojos del sombrero, ni movía los labios, nunca descruzó las piernas. Yo lo veía de reojo, y es que parecía un autómata, pensativo y absorto, alguna clase de maniquí, pero muy realista. Al ir avanzando el vagón, fue llenándose, pero sin llegar a abarrotar el mismo, por lo que le perdí de vista, y al llegar a CU, no lo vi bajar. Este pequeño encuentro parecería una cosa sin importancia, solo que un par de semanas después, lo volví a encontrar ahora de mi trayecto de CU a Hospital General, a eso de las 7 p.m., con la misma ropa, solo que ahora sentado, pero en la misma posición, viendo hacia abajo y agarrando su sombrero, pero sobre todo tenía la misma actitud, fría, apagada, como si fuera una escultura. Estaba del lado izquierdo del vagón, en el asiento de una sola persona. Pensé que sería un usuario cotidiano de la línea y sería normal encontrarlo regularmente, pero no con la misma ropa ni haciendo lo mismo. Me dio un poco de incomodidad, más al ver
que nunca levantó los ojos del sombrero, ni volteó a ver a nadie, ni algo tan usual como lo es hoy en día revisar el celular. No, él no hacía nada. Bajé en mi estación y solo vi cómo se alejaba en el metro, y él seguía en lo suyo. Aquí el punto es que durante el año y medio que estuve trabajando en ese lugar, por lo menos y sin miedo a exagerar, lo llegué a ver unas 25 veces mínimo. Lamentablemente olvidé cuántas en realidad. Donde lo más extraño son estas cosas que te contaré. Siempre usaba exactamente la misma vestimenta y look. Siempre sentado en la misma posición y en el asiento similar al que describí. En ocasiones lo llegué a encontrar en los vagones hasta el frente o en los últimos, pero casi siempre en los centrales. Jamás llegué a observarlo en hora pico, siempre en horarios sin muchas personas. Nunca lo vi en otra línea de metro. Nunca lo vi levantar la cabeza, ni siquiera una vez cuando el conductor hizo un frenado brusco e hizo caer a algunas personas. Mucho menos hacer contacto visual con alguien, ni intentos de levantarse, ni hablar con nadie. Una ocasión un hombre subió a pedir cooperación para una operación, pidiendo prácticamente a uno por uno de los usuarios su aporte, pero al pasar por el lugar donde se encontraba el hombre del traje, simplemente lo observó y pasó de largo con una mueca de incomodidad, como si hubiera visto algo desagradable. A destacar que nunca le vi entrar o salir del vagón. Pareciera que, al entrar yo en CU, el tipo ya estaba dentro. Tampoco nunca lo vi hacer fila o esperar el vagón. Lo podía encontrar en el trayecto hacia Indios Verdes o hacia Universidad, sin distinción alguna. La frecuencia era aleatoria. Podía verlo desde una vez cada 2 meses, luego una vez cada 8 días, hasta un periodo de 3 veces por semana, en horarios totalmente distintos entre las 9 a.m. y las 12 p.m., así como de entre 7 p.m. a 10:30 p.m. El olor que describí antes siempre era igual, mas no impregnaba todo el ambiente, solo si te acercabas un poco a él. Como comprenderás, estaba pensando que mis facultades mentales estaban ya sufriendo un colapso, mas no me atreví a contarle a nadie. Quizá no fue hasta la última vez que le vi que pude constatar lo que yo veía con otra persona. Sobre las 9 p.m. y el trayecto entre Copilco y Hospital General, entré en un vagón de en medio y allí estaba de nuevo, en la misma posición y con la misma vestimenta. Me alejé, como casi siempre hacía cuando lo veía, y me senté al lado de una señora que parecía agradable. Por primera vez tuve el valor de saber si eran visiones mías, y con el pretexto de que mi saldo se había agotado, le pedí a mi compañera de viaje que por favor me dejara usar su celular para una llamada urgente. Para mi sorpresa, la mujer accedió. Lo hizo de manera amable y simulé dejar un mensaje de voz. Le devolví el aparato y comenzamos a hablar de cosas generales, siendo ella muy amigable conmigo desde un principio. Sumado a esto, por la lluvia que caía en el metro, iba lento de estación a estación. Llegando al metro Eugenia, algunas personas descendieron y quedamos unas 10 en el vagón. Aproveché y le pregunté si en la zona había teatros o sets de cine o televisión. Ella me responde que no sabía, a lo cual le comenté del viajero del traje, que lo veía mucho en el metro y por su apariencia parecía no ser como de este tiempo. Con la cabeza señalé al hombre y ella volteó. Fue un instante un tanto inquietante, ya que o ella veía lo mismo que yo o yo ya estaba alucinando. La mujer volteó, se quedó unos segundos viéndolo y dijo: Parece uno de una película de Pedro Infante. Está raro. Las palabras me reconfortaron por un lado y por otro me entró un escalofrío, ya que el ser que estaba viendo era real y visible para otros. Le dije a la señora: yo llevo varias veces que me lo encuentro en esta línea y siempre va así cabizbajo y parece que no está aquí. La señora lo vio otra vez, quizá por unos 30 segundos. Asintió y dijo: Luego hay gente bien rara en el metro, pero fíjate bien y verás que parece que no tiene fondo.
Yo no comprendí bien lo que me quiso decir hasta que lo vi de nuevo detenidamente, aclarando que por la incomodidad y hasta miedo que me daba, nunca lo había visto con detalle por un tiempo definido. No logro explicarlo de una manera lógica, solo que ese hombre parecía que solo tenía 2 dimensiones y no 3. Es decir, como ver una pintura con perspectiva o un holograma. La mejor forma de describirlo quizá sea que era plano. La mujer me tomó del brazo, lo hizo de manera fuerte y me susurró: Yo voy hasta Hidalgo, pero ya me dio miedo. ¿Puedo bajar contigo en Hospital General? Yo ya me salgo ahí y me voy en micro hasta el centro. Solo afirmé con la cabeza, ya que faltaba solamente una estación, pero el metro iba lento. En ese trayecto que para los dos fue una eternidad, traté de distinguir si el efecto que veía era por la luz, el ángulo, etc., pero no pude descifrar nada. Cabe resaltar que un señor que estaba en los asientos contiguos al nuestro, quizá escuchándonos platicar, también lo observó bien, y digo esto porque pude ver sus ojos llenos de miedo. Sin decir nada, agradeciendo haber llegado a Hospital General, bajamos los 3 y el vecino de viaje, sin decir nada, prácticamente corrió a la salida del metro. La señora tuvo un pequeño lapsus nervioso, tal que tuvimos que esperar unos minutos para tranquilizarnos. Al final la acompañé a tomar su micro y yo salí lo más rápido posible a casa, siempre mirando hacia atrás. Desde esa noche no volví a tomar el metro. Prefería hacer el doble o hasta el triple de tiempo en otros medios para llegar a mi casa o al trabajo. A los 3 meses me concedieron el cambio a mi estado y cada que viajo a CDMX trato de nunca ir en el metro y mucho menos en la línea 3. Por último, te dejo unas fotos de internet de la apariencia del hombre, de lo que encontré más cercano a él. Pulido García nos cuenta una historia de fallos en la realidad del metro. Escuchémosla. ¿Qué tal están? Espero que te encuentres bien. Te quería mandar mi historia en el metro de la Ciudad de México, ya que he escuchado en tu canal que hay fallas en la realidad, en las estaciones. Y yo era un poco creyente de eso, ya que mi mamá me contó una historia de cuando era joven. Esto pasó cuando ella recién comenzaba a salir con mi papá. Mi mamá vivía cerca de la estación Tacuba. Dicen que ya era de noche y no había casi nadie en la estación, 4 caminos. Solo habían 5 o 6 personas, incluyendo al policía. Mi papá la fue a dejar, pero cuando subieron al metro, había una ancianita, y esa misma señora empezó a decirles de cosas a mis padres, cosa que ellos mismos se sacaron de onda, ya que la anciana decía cosas sin sentido. Aquella señora se bajó en la estación Panteones. Ya cuando el tren empezó a moverse, vieron que esa señora se esfumó así de la nada. Justo en el andén, desapareció de un momento hacia otro. Desde que me contaron esto mis propios padres, yo comencé a creer en esas leyendas del metro, y más cuando me sucedió algo a mí directamente. Yo había salido con un amigo a Bellas Artes para pasar el rato, ya que él me comentó que no había visto el barrio chino y le dije que fuéramos. Al pasar el rato, nos aburrimos y nos fuimos a la Friki Plaza a comer y a jugar videojuegos. Ya habían pasado las horas y decidimos irnos. Desde ese punto de la historia fue cuando me comencé a sentir mal. Cuando entramos a la estación de Bellas Artes, me empezó a dar un fuerte dolor de cabeza y se me había bajado la presión. Estuvimos esperando a que llegara el tren. Me subí y tenía ganas de vomitar. No sé si fue la comida o algo más. Aparte de todo eso, yo me estaba confundiendo para leer los nombres de las estaciones. O al menos eso creía, ya que cuando el tren había parado, quería ver el nombre de la estación en la que nos encontrábamos. Cuando me di cuenta en cuál estábamos, pude leer que el letrero decía Tasqueña
y no Popotla, que era donde deberíamos haber estado. Y le dije a mi amigo: oye, ¿a poco estábamos en Tasqueña? Y él me dijo que sí, y le comenté que estaba confundido, ya que debería ser la estación Popotla. Y él me dijo que no, pero lo decía extrañado y volteando hacia todos lados. La estación Tasqueña es diferente a todas las demás estaciones de la línea azul, y yo veía tal cual el aspecto de esta estación, por lo que también podía confirmar que estábamos en Tasqueña. Yo me quedé frío porque estábamos totalmente en el lado opuesto de la línea. Cuando avanzó el tren, todo regresó normal, ya que la siguiente estación era Cuitláhuac, la que de verdad tenía que ser. Me quedé pensando por qué decía Tasqueña en vez de Popotla, y no sé si fue mi imaginación o de verdad fue una falla en la realidad. Te recuerdo que yo me sentía algo mal, pero mi amigo, el cual estaba en perfectas condiciones, asegura que también vio el letrero que decía Tasqueña, y sobre todo el aspecto de esta estación, la cual es muy diferente, así como te lo digo, a otras de la línea 2. A mí nunca me había pasado nada así, y mucho menos en el metro, por lo que no sé qué haya pasado aquella noche. Un auténtico fallo en la realidad, o algo más que prefiero no conocer. Te dejo a ti qué creer sobre esta experiencia extraña en el metro. Gabriela Mendoza nos cuenta su experiencia. Yo no soy de la Ciudad de México y la he visitado pocas veces. Hace 16 años me tocó ir a hacer unos exámenes a la entonces PGR. Me hospedaba en un lugar del centro con una compañera. Solo sabíamos ir y venir del hotel a la procuraduría. Una persona que trabajaba ahí nos dijo que podíamos transportarnos en el metro. Total, que en el último de los 3 días que estuve, y para el cual ya no estaba mi compañera, porque su evaluación había terminado, por error o distracción me bajé una estación después. Para volver a tomar el tren correcto, tenía que subir unas escaleras, pero no ubicaba bien las escaleras normales, solo veía las eléctricas. Y a mí no me gustan ese tipo de escaleras, siempre en cualquier lugar uso las normales. Yo estaba angustiada, ahí parada, a punto de preguntar a un policía, cuando se acercó un señor de vestimenta muy humilde, pero no se veía sucio, nada más su ropa muy desgastada. Me pregunta: ¿qué está esperando? Y yo le contesto que necesito ir en la dirección contraria. También le hago el comentario que no me quiero subir por las escaleras eléctricas. Y él me comenta: venga, por acá, se va a ubicar mejor. Ahí voy siguiéndolo. Caminaba muy rápido y me decía que no me quedara parada tanto tiempo en un solo lugar, porque podrían confundirme con una vendedora o, en el peor de los casos, una ratera. No sé cómo, pero fuimos por un camino enredado y sí salimos por unas escaleras de cemento. Ya vi dónde tenía que estar yo para dirigirme al centro, o esa impresión tenía de haber visto ese lugar. En eso oigo que me llaman y me dicen: señorita, esta área no es para el público. Por favor, dígame a dónde va. Quien me hablaba era un trabajador del metro. Lo supe por su identificación colgada en el cuello. Entonces le expliqué y me dijo que me ubicaría correctamente para que ya no diera vueltas. Yo le pedí disculpas por haber llegado a ese punto del lugar y le comenté que el señor me había guiado. El trabajador del metro me dijo que me había visto sola. Hasta ese entonces caí en cuenta de que el primer señor se me perdió de vista en cuanto encontré al trabajador del metro. Pero era imposible que se fuera a otro lugar. En donde estábamos no había otras vías por las cuales él se pudiera ir. Era como si se hubiera esfumado así de la nada. Se desvaneció de un momento hacia otro. Al final pude llegar a mi destino. Tuve la fortuna de encontrar ayuda, pues ambos señores, tanto el terrenal como el supuestamente paranormal, se portaron muy bien conmigo. Y es que he pensado que si hay fantasmas, si de verdad existen, el metro es un lugar idóneo para ellos, ya que con tanta afluencia
Con tanta gente, realmente se pueden confundir con una persona normal. Y eso creo que fue lo que me pasó a mí. Emiliano nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, te quiero contar una historia que me pasó hace unos días en el metro de la CDMX. Soy alumno de segundo semestre de prepa. Mi prepa queda hasta la colonia del Valle, por lo cual tengo que tomar la línea 3. Me subo en CU y bajo en División del Norte. Pero bueno, aquí va mi historia, Stan. Yo todos los días salgo a las 9 de la noche de la escuela. Ese día era viernes, por el cual al lado de mi escuela hay un parque y me quedé con mi novia y unos amigos un rato, hasta que pasaron por mi novia y me di cuenta lo tarde que era. Noté que eran las 11:20. Le marqué a mi mamá para que pasara por mí a CU, ya que lo más seguro es que no alcanzaría combi. Me apresuré un poco, pues ya estaba muy sola la calle. Llegando al metro, no había nadie más que un policía, pero era normal para mí, pues en la estación División del Norte casi no hay gente. Me puse mis audífonos, pero algo estaba diferente. Esa noche sentía algo raro en el ambiente. Pero en fin, llegó el metro y solo había 5 personas en el vagón. Todo iba bastante normal hasta la estación Miguel Ángel de Quevedo. Me quedé solo en el vagón y en eso se fue la luz en el metro. Solo fue por unos segundos y regresó. No le tomé importancia, pero en eso entraron 3 personas al vagón. 2 señores y una señora. Pero había algo raro en ellos y lo noté de inmediato, pues iban vestidos diferente. Iban con ropa de otra época, como si hubieran salido del pasado. El metro comenzó su marcha y fue entonces cuando, en medio del túnel, yo volteé a ver a esas personas que habían entrado y se me estaban quedando viendo. Me puse un poco nervioso y es aquí cuando pasó lo más aterrador, Stan. Pues uno de los señores me dice: «Hey amigo, este metro va para Hidalgo, ¿no?» Yo le dije que no, que era para el otro lado, pues este metro iba para CU. Le dije que se bajara en Copilco y que tomara la otra dirección, hacia Indios Verdes. Pero en eso el señor me dijo algo que hizo que se me helara la sangre. Él dijo: «Es que vamos para Hidalgo, pero ves que apenas acaban de inaugurar esta línea del metro, por eso no la sabemos ocupar todavía bien». En ese momento sentí mucho miedo, sentía que me desvanecía. En eso el metro empezó a avanzar y llegamos a Copilco y se bajaron las 3 personas. Yo iba totalmente aterrado, solo quería llegar a mi casa. Llegué a CU y mi mamá ya me estaba esperando. Ella me preguntó si me había pasado algo, pues estaba totalmente pálido. No sé qué pasó esa noche, Stan. Desde ese día no me gusta irme tan tarde en el metro. Solo le he contado esto a mi familia. Espero que me creas. Ponme en anónimo, por favor. Y saludos, Stan. Hola, Stan. Te vengo a contar una historia que me pasó el 31 de octubre del 2021. Y es que me pasó algo muy raro. Ese día decidí ir a ver a mi novia. Era domingo, por lo que opté a apurarme, ya que vivo en el Estado de México y tenía que ir a la CDMX en la alcaldía Azcapotzalco para tomar el metro. Ese día estaba muy intranquilo, tal vez porque tenía el tiempo limitado para ver a mi novia y aparte era Halloween y muchos salen a pedir dulces. Eran las 2 p.m. de la tarde. El camino fue algo lento. Después de 1 hora de camino, llegué al Metro Rosario. Decidí comprar mi boleto de metro y subir y dirigirme a Tacubaya. En el transcurso, vi a muchas personas vestidas. Unas eran familias vestidas del más pequeño al más grande de un solo personaje. Lo normal en aquel día. Pero a lo lejos me percaté de una señora de vestido largo, alta. Me sonreía. Pensé que le sonreía a alguien atrás de mí, pero no, me sonreía directamente a mí. A pesar de lo extraño de la situación y de aquella persona, seguí pensando en lo mío, ya que algo de verdad me mantenía intranquilo, como si supiera que algo iba a suceder. Llegué a mi destino, que era la estación Tacuba, y esperé a mi novia para después transbordar a la línea azul y dirigirnos a San Cosme. Mi novia tardó mucho en llegar y estaba desesperado, intranquilo y algo enojado.
Después de unos 40 minutos llegó y nos dirigimos a San Cosme. El metro, como siempre, en esas estaciones de la línea azul estaba muy lleno, pero después de un tiempo llegamos al Parque San Cosme. Estuve un rato con ella, pero me sentía muy intranquilo todavía. Después de un rato se me vino a la mente aquella mujer que vi que me sonrió a lo lejos en el vagón del metro. Vi que ya era un poco tarde y le dije a mi novia que ya me iba. Ella se quedaría un rato más con sus hermanas, ya que iba a haber un concurso de disfraces y demás cosas. Al llegar al metro, tuve que dirigirme a la estación Tacuba y transbordar a la línea naranja. Se me hizo muy raro, ya que había poca afluencia de personas en la línea naranja. Llegó el metro con dirección a Rosario y el vagón iba con muy poca gente. Me fui hacia la parte de atrás, viendo la hora en mi teléfono, ya que ya casi iba a oscurecer e iba a llegar tarde a mi casa. Al llegar a la estación Camarones, vi que una señora se subió, algo rara, pero no le tomé mucho caso. Volteé a verla de reojo y vi que también me sonrió. Esta señora era muy diferente a la que vi en primera instancia. Era completamente distinta. Su sonrisa era enorme. Era totalmente anormal. Y sus dientes eran muy feos. Y se le distinguía que le faltaban unos. Decidí bajar la mirada, ya que de por sí me sentía intranquilo. Y ahora fue más al ver a esa mujer. Llegué a la estación Rosario y bajé del metro para dirigirme a la salida y tomar las escaleras. Así saldría a la Plaza del Rosario. Fui entonces a los andenes de los camiones y tomar entonces el que me llevaría a mi casa. Me quedé pensando en las dos mujeres que había visto, diferentes pero igual de horribles en su sonrisa. Me dije a mí mismo que eso tal vez había sido fruto de mi imaginación, pero no. ¿Por qué imaginar eso? El camino a casa fue de lo más normal. Llegué sin contratiempos, pero seguía intranquilo. Ya estando en mi casa y con mi familia, seguía impaciente y bastante nervioso. Decidí bañarme y al poco rato llegaron mis padres con pan para la ofrenda. Comí un poco y al poco rato llamaron unos tíos para informarnos que mi abuelo había fallecido. Esa noticia fue muy fuerte para nosotros. Quedamos en shock. Decidimos alistarnos para irnos a Pachuca Hidalgo, ya que mi abuelo vivía allá. El camino fue muy pesado, tanto que había tráfico y pues nosotros teníamos mucha tristeza. Llegamos a Pachuca siendo las 12 de la noche y teníamos que pasar a ver a mi tío, ya que estaba él con otro familiar en el Ministerio Público del municipio, para reconocer a mi abuelo, ya que dijeron que tenía varios días de que había fallecido. Después de ahí nos fuimos al pueblo de donde era mi abuelo, llamado Santa María Amajac. Me fui de copiloto mientras mi papá manejaba, y entonces en cierto tramo de la carretera vimos algo sumamente extraño. Se nos apareció en medio del camino un señor muy raro, con las manos hacia arriba. Mi papá tuvo que esquivarlo rápidamente para no atropellarlo. Gracias a Dios no pasó nada, pero en los segundos que pasamos al lado de aquel señor, logré ver que no tenía ojos, o al menos eso parecía. Llegando al pueblo, le dije esto a una tía y tal vez relacionamos que haber visto a aquellas mujeres y a aquel tipo raro en medio de la carretera tal vez era un mal augurio de lo que había pasado con mi abuelo. Después supe que la mujer sonriente del metro ya tiene muchos testimonios de gente que se la ha encontrado. Desconozco totalmente si aquellas personas que la han visto han tenido algún deceso cercano como yo lo tuve. Y también no sé si tuvo algo que ver que haya visto a aquella mujer en pleno 31 de octubre, en donde según el mito popular afirma que varias energías y entes malignos salen a la tierra a aterrar a los vivos. O al menos eso dicen muchas personas. Esta es mi historia en el metro de la Ciudad de México, que se relaciona con un evento que pasó posteriormente. Espero, Stan, que puedas contar mi historia en uno de tus videos y que sea de tu atención para poder hacerle un video, ya que fue algo muy raro lo que me pasó ese 31 de octubre, casi Día de Muertos. Sé que en esos días llegan a pasar muchas cosas, como te digo, pero siento que esto fue algo aún más extraño. Hola Stan, muchas felicidades por tu canal.
Soy seguidor tuyo desde hace mucho tiempo. Siempre he pospuesto en mandarte una historia que sucedió en los túneles del metro de la CDMX. Mi padre es inspector y jefe de estación de la línea 3, que va desde Universidad hasta Indios Verdes, desde 1989, y me ha contado una serie de sucesos que, de no ser por mi padre y conocerlo por su seriedad en este tipo de asuntos, no creería en estas historias. Sin más dilación, te contaré la historia. Existen temporadas en el año en las que se hace un recorrido a pie a lo largo de las vías de toda la línea durante un horario desde la 1 hasta las 3 de la mañana, únicamente con una lámpara. Esto con la finalidad de reportar cualquier anomalía encontrada en las vías, como probables fracturas, como también ir quitando objetos que pudieran obstruir el camino, hasta de ir moviendo personas en situación de calle que duermen entre estaciones. Al ser una línea muy extensa, compuesta por 21 estaciones y alrededor de 21 kilómetros, se dividen entre los trabajadores el recorrido, siendo este variado debido a la disponibilidad de elementos, ya que es un servicio adicional a su puesto, que es pagado como servicio especial a estos trabajadores, dada la frecuencia. Sucedió por el 2005, un compañero de trabajo de mi papá, al que llamaré como Roberto, le tocó el recorrido desde Universidad hasta la estación Viveros, misma donde se encontraría con el compañero del tramo asignado de División del Norte a Viveros, rumbo a Universidad. Durante el camino no encontró nada inusual. Sin embargo, al ingresar al túnel posterior a la estación Miguel Ángel de Quevedo, encontró supuestamente al compañero del tramo siguiente. Este compañero le dijo que ya podía regresar a Universidad, que de Viveros a Quevedo no había nada relevante que reportar y que lo había hecho muy bien para ser su primera vez, por lo que cada quien regresó por donde venía. Cabe mencionar que Roberto era un joven de no más de 25 años y acababa de ser promovido de conductor de la línea 2 a inspector de la línea 3. Roberto, cuando regresó a la terminal de Universidad, le llamaron la atención debido a que el compañero del tramo de División del Norte reportó que no se habían visto así como se tenía acordado. Fue entonces que Roberto mencionó que vio al compañero en el túnel entre Viveros y Miguel Ángel, y al describir a esta persona que había visto, los demás supieron de quién estaba hablando. Esa persona que describió se trataba de un inspector que fue arrollado justamente entre el tramo de Viveros y Quevedo mientras se realizaba mantenimiento. Roberto, al escuchar esta historia y mirar una fotografía de esta persona, quedó helado y empezó a sudar frío, además de ponerse totalmente pálido. No lo podía creer. Después de esa noche, Roberto no volvió a aparecer en el trabajo. Algunos de sus compañeros creían que su ausencia se debía a que había desistido a continuar trabajando para dedicarse a otro trabajo. Luego se supo que durante la semana siguiente a este hecho, Roberto murió de un infarto mientras dormía, y al ser demasiado joven, no resistió. Los ex compañeros de Roberto empezaron a plantear diversas teorías a partir de este suceso sobre si Roberto vio a esta persona porque estaba a punto de morir, o si el infarto fue provocado por el hecho de ver este tipo de apariciones, por ver a un fantasma. Esta es la historia que me ha contado mi padre, que más le ha impactado. Si llego a aparecer en alguno de tus videos, por favor, no menciones mis apellidos. Gracias por leerme. Saludos. Ya he abarcado con anterioridad la estela de misterio que cubre al mítico Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Se habla que en el cerro hacen todo tipo de ritos, así como que las brujas se reúnen ahí de noche. Pero también vale la pena recordar que cerca de este lugar está la estación de metro homónima a este cerro, y es en esta misma estación donde se han visto cosas sumamente raras, como usuarios que parecen ocultar algo y que su aspecto mismo es de verdad inquietante. Y es esto último lo que veremos en el siguiente relato. Steven nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, mi nombre es Steven y soy bastante aficionado de tus videos. Vivo en la ciudad de Medellín, Colombia, y quiero compartirte una experiencia que viví un día que fui con mi familia de paseo a la Ciudad de México. Todo ocurrió en 2019,
Quise recorrer el cablebús, que se me hacía muy interesante, debido a que en mi ciudad hay un medio de transporte muy similar, llamado Metrocable, por lo que, apoyado de un mapa, decidí tomarlo en la estación Constitución de 1917. Di un recorrido completo por el cablebús y me regresé ya pasada las 9 p.m. Un familiar me esperaría en San Juan de Letrán para regresarse conmigo al hotel. Al llegar a Constitución de 1917, decido caminar hacia el final de la plataforma para tomar los últimos vagones, ya que siempre hacía eso de costumbre en el metro de Medellín. Y como lo esperé, esos últimos vagones tenían baja afluencia de pasajeros, al igual que el ya mencionado metro de Medellín. Una vez en el trayecto, y ya habiendo pasado varias estaciones, llegué a la llamada Cerro de la Estrella. Es aquí donde percibí un ambiente o vibra extraña, y cuando el tren hizo la señal de cierre de puertas, rápidamente ingresó un hombre bastante alto y pálido. Inmediatamente los pocos pasajeros que estábamos en el vagón nos percatamos de su presencia y nos comenzamos a sentir bastante incómodos. Él se sentó hasta el fondo del vagón y en medio del trayecto pude notar que nos observaba con una mirada bastante penetrante y una sonrisa que se veía bastante maliciosa. Pero algo que definitivamente me puso los pelos de punta es que los ojos de aquella persona parecían los de un gato. Los de un gato cuando todavía es de día, es decir, los ojos verticales como los de una serpiente. Esa situación me puso excesivamente nervioso y hasta pensé en salir del vagón, pero decidí quedarme, pues no quería llegar más tarde a mi destino. Y es aquí donde pasó lo más extraño de todo, y es que en el túnel que hay entre Salto del Agua y San Juan de Letrán, el hombre, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Pero al llegar a mi destino y encontrarme con mi familiar, me percato que a la distancia había un gato negro observándome fijamente, con una mirada similar al de aquel hombre, o al menos así se me figuró. Esa noche no pude dormir y 10 días después, a mi regreso a Colombia, seguía pensando en qué ocurrió esa noche en el metro. Son muchas preguntas que tengo hasta el día de hoy, y como turista me di cuenta que algo oculta el metro de la CDMX. Algo de verdad oscuro y extraño. Andy Smith nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, antes que nada espero que estés bien. Mi historia pasó hace unos meses. Yo salgo de trabajar a las 9 de la noche y todos los días ocupo la línea café que va de Pantitlán a Tacubaya. En el transcurso de regreso al metro, yo iba escuchando música cuando de repente sentí una mirada fría, de esas que te erizan la piel. Era un tipo que me miraba fijamente y cada que lo volteaba a ver, se quitaba el cubrebocas y me sonreía. Pero era una sonrisa espeluznante y algo incómoda. No dejaba de mirarme. Mi destino era el Metro Puebla y el camino se me hizo eterno, ya que aquel hombre estaba haciendo una especie de muñeco, como de esos de brujería. Yo solo lo miraba de reojo cómo le ponía cabellos y se lo envolvía junto con plantas. Fue extraño porque parecía que yo era el único que lo notaba, ya que las demás personas no le prestaban atención. Era inevitable no verlo, ya que se notaba que estaba haciendo algo fuera de lo común. Fue entonces que de pronto sacó un objeto filoso y se hizo un pequeño corte y le puso un poco de su sangre al muñeco. Después lo envolvió en un trapo rojo y lo tiró por la ventana del vagón. Bueno, para no hacerla tan larga, te cuento que el hombre se bajó en la estación de Ciudad Deportiva, pero antes de hacerlo, se acercó a mí y me dijo: «Hoy alguien va a morir». Y soltó una leve carcajada, además de que el tipo desprendía un olor a azufre. Sentí un escalofrío y cuando llegué a mi destino, Metro Puebla, saliendo de él, había un hombre atropellado, pero lo más extraño era que el hombre que había bajado en Ciudad Deportiva estaba del otro lado de la entrada del Metro Puebla. Nuevamente me miró y me sonrió. Me hizo una extraña seña. Yo con un poco de miedo corrí hacia mi camión y en el transcurso del camión sentía que aquel tipo iba conmigo. Fue la noche más larga de la semana. Ahora cada que regreso de mi trabajo, siento que está en el mismo vagón conmigo. Pero al ver a todos a mi alrededor, no hay nadie, ya que era un tipo que no pasaba desapercibido, ya que llevaba unas ropas extrañas y algo sucias y una bolsa tipo morral
de donde sacó el muñeco y los cabellos. Fue algo aterrador y extraño lo que pasó aquella noche, y no quisiera volver a vivir esto, ya que el ver a una persona arrollada fue algo que me dejó en total shock. Bueno, Stan, esta es mi historia. Espero que te haya gustado. Te mando muchos saludos. La siguiente historia nos habla sobre aquello que hemos abordado en varios videos y sobre todo eso que muchos de ustedes han vivido, y me refiero a los errores en la realidad del metro. Se desconoce si por estar muchísimos metros bajo tierra, la realidad o el tiempo-espacio se altera de alguna forma y dan como resultado experiencias como la que estás a punto de escuchar. Un sub anónimo nos cuenta lo siguiente. Hola Stan, te mando un saludo. Mi hermano y yo llevamos siguiendo tu canal desde inicios del 2020 y hasta ahora me animo a contarte esa historia que, si bien no es tanto de horror, es un tanto curiosa e inexplicable. Aquí va. Ocurrió alrededor del año 2019. Me encontraba en la carrera y tenía que cruzar la ciudad hasta llegar a la facultad en la FES Zacatlán en el turno vespertino. Parte de mi camino era viajar de la dirección de Metro Barranca a Tacuba en la línea naranja, y de regreso es el mismo. En una ocasión, de regreso a mi casa, tomé el camino de diario, solo que por ser final de semestre me encontraba muy cansado por muchas tareas, trabajos y exámenes, algo común en la universidad. Pero en fin, para no hacer la historia innecesariamente larga, entrando al vagón me senté al final de este, y siendo alrededor de las 11 o 11:30 de la noche, me quedé dormido más o menos entre el Metro Polanco, dirección Barranca, y me desperté un poco después en Metro Miscuac, estación que pude identificar rápidamente por ver el letrero de la estación. Miré a mi alrededor y lo único que vi fue a dos personas dándome la espalda. Lo que pude identificar de estas personas es que parecían estar vestidas de una manera elegante, pero jamás les vi las caras ni nada. No les presté tanta atención fuera de que éramos los únicos en el vagón. El metro empezó a avanzar y yo de nuevo bajé la mirada y cerré los ojos, diciéndome a mí mismo: ya solo falta una estación para Barranca. El metro avanzó y cuando sentí que estábamos llegando a la estación, me levanté y me quedé parado en la puerta del vagón, casi de una forma mecánica, siguiendo la rutina normal. Se detuvo, abrió la puerta y cuando estaba por bajarme del vagón, me di cuenta de que la estación de nuevo era Miscuac y me saqué de onda. Entré de nuevo al vagón antes de que cerraran las puertas y el metro siguió su camino. Dentro del vagón me preguntaba qué había sucedido, si había pasado 2 veces por Miscuac, porque yo vi cuando se cerraron las puertas y avanzamos. En eso recordé a las 2 personas que iban sentadas, dándome la espalda. Di la vuelta para ver los asientos y no había nadie. Sentí algo horrible. Era una sensación extraña como esas que te dan cuando sientes que no tienes que estar en ese lugar. Recorrí el vagón de un extremo a otro y no había nadie. Llegamos a la estación y ahora sí, era Barranca. Bajé de este y seguí mi camino. Algo muy extraño y que nunca pasa es que no había gente cuando bajé, ni siquiera el policía que revisa los vagones. Quiero pensar que tardé en bajar y ya todos habían subido las escaleras para salir de la estación, pero francamente era casi imposible. Subí las largas escaleras y ya fuera del metro parecía que todo estaba normal y seguí mi camino a casa, pero con esa pregunta en la cabeza: ¿qué diablos fue lo que pasó? ¿Habría sido todo obra de mi imaginación? ¿Habría sido producto del cansancio? ¿Qué pasó con las otras 2 personas que yo vi claramente en el vagón? En fin, esa es mi historia y espero que sea interesante, aunque no tan impactante. Pero esto es algo que ocurrió en nuestra limusina naranja en el subsuelo de la CDMX. Suerte con tu canal, Stan, y te pido por favor que sea anónima mi historia. Saludos. El perro con cara humana de Tacubaya. Al principio del canal conté una historia muy similar, pero esta la tuve que borrar ya que el protagonista me pidió quitarla ya que la había tomado de un foro de Facebook, y es que en esos momentos no tenía audiencia que me compartiera relatos y la tomé prestada. Es por lo anterior mencionado que me sorprendió mucho cuando leí esto en mi bandeja de entrada. Y sí, es como lo escuchaste en el título: el perro con rostro humano de Tacubaya. Esto se ha escuchado anteriormente,
pero no sabemos a qué se debe exactamente esta aparición o esta criatura. La historia que estás por escuchar fue compartida por Daniel Giovanni Mendoza, un suscriptor reciente que comparte una experiencia como ninguna otra, y ya lo verás por qué. La historia será contada desde su perspectiva. Sin más, continuemos con esta tétrica historia. ¿Qué tal están? Los últimos icebergs del metro estuvieron muy buenos, aunque siento que estaría muy bien una tercera entrega, ya que faltaron muchos puestos. Con la historia de la parte 2, en donde hablabas de un hombre perro, me hizo recordar inmediatamente algo que me pasó cuando tenía unos 17 años y iba en la prepa. Más exactamente en la prepa 8. Yo era alguien un poco desastroso en aquellos años. Te estoy hablando del 2010 aproximadamente, y casi todos los viernes nos íbamos a tomar a la casa de un amigo de nombre Víctor, que vivía muy cerca de la prepa, en Puerta Grande para ser más exacto. Un viernes de finales de octubre fuimos a su casa, que son una serie de unidades que están en la avenida Centenario. Como de costumbre, jugamos fútbol en la calle y después tomamos un rato en la casa de mi amigo. Su padre llegaba tarde, entonces teníamos hasta las 10 para hacer lo que quisiéramos en su casa. Mis otros 3 amigos y yo siempre íbamos con él. 2 de esos amigos vivían muy cerca, por Las Águilas, y otro por Metro San Pedro de los Pinos. Yo era el que vivía más lejos, en la estación de Metrobús Coyuya, en la avenida Plutarco Elías Calles. Estábamos jugando Xbox por eso de las 9 de la noche. Estábamos muy tranquilos en su sala, cuando de pronto su papá habló por teléfono diciendo que ya iba a llegar. Levantamos todo para que no se diera cuenta que nos invitó, ya que su padre lo tenía castigado. Dijo que nos fuéramos rápido, y así lo hicimos. Nos salimos de su departamento y cada quien se fue a su casa. Yo me fui con mi amigo Fernando, que vive en San Pedro de los Pinos. Primero tomamos un camión a Mixcoac y ya estando ahí, ingresamos al metro. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche, o cuarto para las 10 cuando bajamos las inmensas escaleras de la línea naranja. No había gente, pero de verdad, no estoy exagerando. Desde la taquilla no había personas, más que el policía de los torniquetes. En las escaleras comencé a sentir algo extraño, como si estuviera siendo perseguido, y es que sin darme cuenta había acelerado el paso, y mi amigo iba a la misma velocidad que yo, o inclusive un poco más rápido. Caminamos y descendimos sin decir una sola palabra. Había algo raro en la atmósfera, algo extraño, como un mal presentimiento. Llegamos a los andenes y había una que otra gente esparcida por todos lados. Nos fuimos hasta la parte de atrás del metro, y antes de que le preguntara algo a Fernando, él me respondió: "No lo viste, ¿verdad?". Y le dije: "¿Qué cosa?". "El maldito perro con ese tipo raro". Lo que él me decía era que mientras íbamos bajando la escalera mecánica, justo en la otra que iba subiendo, vi a un hombre alto que llevaba un perro negro, un perro grande que iba asomándose hacia nuestra dirección desde las escaleras eléctricas, pero que solo se le veía la cara y sus patas, una de cada lado del rostro. Con mucho miedo me decía que parecía que iba sonriendo. Yo me quedé paralizado porque sus simples palabras me dieron miedo. No me di tiempo para pensar en que me estuviera engañando o bromeando, porque se escuchaba y se veía y se sentía su terror. Solo atiné a decirle lo primero que se me vino a la mente, y era que si el señor lo estaba viendo también, y me dijo que no, que el tipo iba simplemente viendo hacia el frente, que parecía congelado. En esos momentos ni siquiera nos cuestionamos en que no se pueden meter perros de ese tamaño al metro. Muy seguramente nos veíamos raros, porque unos tipos que estaban cerca de nosotros nos empezaron a ver feo, y me empecé a inquietar, pero no por esas personas, sino porque el maldito tren no pasaba, algo común en esta línea. Hasta que finalmente pasó y nos subimos. Él estaba a 2 estaciones de su casa, pero yo tenía toda una travesía que hacer aún. Llegamos a San Antonio y se subieron más personas al vagón, cosa que nos alivió un poco. Nosotros íbamos sin hablar hasta que antes de llegar a San Pedro de los Pinos, donde él se bajaría, me dijo
que si lo acompañaba hasta su casa, y le dije que no podía hacer eso. Incluso me invitó a quedarme, pero no acepté. Él se despidió de manera muy seca de mí. Yo estaba muy nervioso, a pesar de que no había visto aquel animal, pero era claro que algo andaba muy mal. Estando solo en el metro, me sentía más tranquilo. Sentía que mi amigo me transmitía su nerviosismo. Me bajé entonces en Tacubaya y tendría que salir entonces a la avenida para tomar el metrobús que me llevaría a mi estación. Y es en esta parte del relato donde todo se pone en serio, escabroso. Iba más tranquilo, pero aún estaba sacado de onda. Debido a la distracción del momento, salí del lado equivocado. Salí donde estaba una tienda de ropa. Hoy creo ya cambió de nombre, pero se llamaba García. Por ahí mismo salen los camiones de Puerta Grande, y los cuales tomaba para irme a la prepa. Solo que de regreso siempre me venía con mi amigo para hacernos compañía. La cosa era que para ir al paradero del metrobús tenía dos opciones: pasar un puente que a esa hora ya era totalmente inseguro y lleno de malvivientes, o pasar el bajo puente de Avenida Jalisco, el cual también se veía algo tenebroso. De noche, las calles de Tacubaya tienen un algo. Son peculiarmente lúgubres, aparte de que tienen un alumbrado público bastante deficiente, a diferencia de otras partes de la ciudad. Ya estando en el bajo puente, sin un alma a mi alrededor, y estando justo a la mitad, escuché algo detrás mío. Los pasos de un perro. Se escuchaban unas garras chocando con el concreto. Volteé y de pronto vi acercándose de manera muy lenta un perro. Era como raza pitbull, o tal vez bulldog, pero su rostro era el de una persona tal cual. Y sí lo era. Tenía todas las facciones de alguien. Esto pasó solo en cuestión de segundos. Lo vi y logré ver sus ojos. Esos ojos era como si me estuviera mirando un hombre. Estaban viéndome directamente. Por instinto corrí y de hecho sentía que me desvanecía. Estaba a unos metros de la estación Tacubaya de Metrobús y pude pasar y subirme completamente temblando. Las pocas personas que estaban en el Metrobús se alejaron de mí. Me fui hasta atrás, volteando a todos lados. El camino hasta mi casa fue el más largo de mi vida y no podía sacarme de mi mente esa imagen. Antes de llegar a la estación Coyuya, le llamé y le dije a mi hermano que fuera por mí a la estación, y así lo hizo. Me vio evidentemente aterrado, pero no le conté lo que había pasado hasta que llegamos a casa con mis papás. Y ellos me rodearon y preocupados me dijeron que sí estaba bien. Me sentí apoyado y pude decirles lo que había visto. Al principio dudaron, pero terminaron creyéndome. O por lo menos, eso pienso. Ya te imaginarás en cómo pasé la noche, pero recordé llamarle a mi amigo para saber si a él le había pasado algo. Tardó en contestar, pero lo hizo. Resulta que en el transcurso del metro a su casa, escuchó pasos detrás suyos, pero igualmente llegó corriendo a su hogar. No escuchó nada más que aquellos pasos extraños, y se aterró, pero a la vez se notó algo incrédulo cuando le conté lo que me había pasado. Esa noche me costó concebir el sueño, pero lo logré. No sé qué rayos vimos aquella noche. Quizá un demonio, porque no pudo ser una criatura, ya que estuvo en ambos lados casi al mismo tiempo. Algo que me deja pensando mucho. Al día siguiente mi amigo me llamó a mi casa diciendo que durante casi toda la madrugada había un perro que no se callaba, un perro que estaba fuera de su casa, pero que ladraba extraño. Era como si una persona tratara de imitar el ladrido de un perro. Cuando escuché eso, un escalofrío me recorrió. Es la experiencia paranormal más extraña que he vivido. No tuvo razón de ser, simplemente y esporádicamente sucedió. Y a veces pienso que cuando uso esa línea, de nuevo, podré encontrarme con eso mismo. Espero, en serio espero, que no le pase esto mismo a ningún otro usuario. Gracias por leerme, Stan, si es que lo hiciste, y espero que hayas llegado hasta este punto de la historia. Saludos. Hola, Stan, espero que te encuentres bien. Me gusta mucho tu canal. Te escribo una experiencia que tuve hace algunos años.
Trabajaba en unas oficinas de la Colonia del Valle, en la calle Patricio Sanz, casi esquina con el eje 7 Sur. Recuerdo que estaba cerrada la circulación en eje 7, pues estaba construyéndose la línea 12 del metro. Ese día nos dieron salida a la hora de la comida, por eso de las 2 de la tarde, esto por ser 12 de diciembre, así que salí apresurada para llegar a casa y aprovechar la tarde. Traía puestos unos zapatos incómodos para caminar, así que decidí tomar un taxi hasta el metro Zapata para evitar lastimarme los pies. Caminé una cuadra y esperé que pasara un taxi. En lo que estaba en la esquina, vi que enfrente de mí llegó un hombre que parecía indigente, sucio, con ropa oscura y vieja de tonos cafés y grises. Caminaba lento y cojeaba mucho. Traía como un costal con cosas. Él se me quedaba viendo y me sonreía de manera muy extraña. Era blanco, pero su piel estaba algo rojiza, como quemada por el sol. Tenía ojos grandes, de color verde. Casi estaba calvo y me saludaba con la mano, pero no hablaba. Podía ver sus dientes amarillentos y unos negros. Me hizo sentir incómoda, pues su mirada era muy intensa. Recuerdo que pensé que tal vez estaba enfermo de sus facultades mentales. Tardé como 2 minutos esperando hasta que llegó un taxi y me subí. Al llegar a mi destino, bajé del taxi y entré al metro. Caminé hacia el andén y antes de llegar a las vías, vi al mismo señor ya en el andén esperando el tren y viéndome. Corrí al vagón de mujeres y me subí. Ya no supe si él abordó o no, pero me sorprendió mucho que una persona coja y que caminaba muy lento haya llegado al metro antes que yo, que tomé taxi, y no tardé más de 10 minutos en llegar. Seguí mi trayecto hasta la estación del metro Hidalgo. Me levanté del asiento antes de llegar a la estación para acercarme a las puertas. Y entonces, al entrar el tren en la estación, el mismo hombre estaba en el andén como si fuera a subirse. Pasé dentro del vagón frente a él y sentí como que me vio con esa sonrisa enorme y burlona a través de la puerta. En ese momento me dio mucho miedo y al bajar corrí hacia la salida. Regresé a ver hacia atrás por si me seguía, pero ya no lo volví a ver jamás. Hasta aquí la recopilación del día de hoy. Ya has escuchado 1 hora de historias aterradoras en el metro de la Ciudad de México, lugar enigmático para muchos y que últimamente ha estado envuelto en la tragedia. Dime si te gustaría ver una nueva recopilación con nuevas historias acerca de este medio de transporte. Te estaré leyendo. Sin más, no te olvides de dejarme tu pulgar arriba para un nuevo video. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.